Dios les bendiga a mis amados hermanos. Es una alegría para mí volver nuevamente a la carga aquí con la palabra del Señor que hemos venido conversando desde hace algún tiempo. Y entrando de lleno, voy a recordarle algunas cosas y voy a seguir avanzando en aquello que Dios nos ha puesto a compartir, a desgranar, a machacar en el mortero, ¿verdad? Para poder ser entregado a toda la congregación, a los que van avanzados en el Evangelio y también a los que empiezan en el mismo. Básicamente, hemos estado conversando de un tema que quizá no es muy atractivo para la multitud de la iglesia. Un tema que a veces es un poco atacado, es la oración, ¿verdad? Muchos hablan de la misma, pero quizá no saben, oran, pero no saben cómo, lo dice el libro de Santiago, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces vemos en la Biblia que está saturada de oraciones preciosas, de oraciones desde el período antiguo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que finaliza con una oración hecha por el Espíritu Santo en la amada, aunados en un collage en donde dice el Espíritu dice ven, amén, y la esposa dice ven. Es una oración al amado, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Es un tipo de oración. Entonces hemos concluido que definitivamente nosotros debemos de aprender a orar y el Espíritu Santo dice que nos enseña a orar como conviene. Pero yo me detuve en aquella oportunidad en Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le dicen al Señor, queremos que nos enseñes a orar, pero como tú oras, así como tú oras, no como eran los fariseos, no como eran los discípulos de Juan, así como te vemos a ti que te deleitas cuando estás, eso ya es imaginación mía, ¿verdad? Pero yo me imagino que cuando el Señor estaba hablando con el Padre, hasta se le iluminaba el rostro y los discípulos lo podían ver. Entonces, el Señor empieza a decirles todos los parámetros que tenían que tener la oración. No que se aprendieran aquella oración como que fuera una especie de letanía a repetir incansablemente. La famosa oración del Padre Nuestro, que la mayoría de nosotros nos la sabemos de memoria, sino que supiéramos desgranar lo que esto significaba, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, llegamos nosotros a la conclusión que esta oración preciosa, la más grande, es la oración del esposo enseñándole a la esposa qué pedirle al Padre. Y tuvimos, repito nuevamente, tuvimos como ejemplo a aquel esposo que se llamaba Otoniel, hablándole a su esposa que se llamaba Axa, que le pidiera a su padre, que se llamaba Caleb, que le diera las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, pero es un esposo diciéndole a la esposa cómo orar. Entonces aquí es Cristo el esposo diciéndole a la esposa, la iglesia, que le pida al Padre cómo pedirle. Por eso empieza la oración Padre Nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificados, todo lo que usted ya conoce. La última petición que se hace es líbranos de todo lo malo, líbranos de todo mal, líbranos de todo lo poneros. Entonces, a partir de ahí yo quisiera continuar acá y recordarle en la pantalla algunas cosas. Por ejemplo, el tema, la última petición de la oración del Padre Nuestro, la que hemos estado repitiendo el versículo hasta que se nos quede, ¿verdad, hermano? Que es el capítulo 6, verso 13, y yo tomé este Nuevo Testamento en hebreo, que ya está el nombre ahí, por si usted lo quiere pues conseguir. Es fácilmente, usted lo puede adquirir, incluso en nuestra página, usted la puede descargar para la versión, para el programa eSword. Pero dice Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal. Ya expliqué lo de la tentación, ya no quiero volver porque si no me atraso demasiado. Sino líbranos de todo mal, porque tuya es la soberanía y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.
Yo traté de hacer una especie de paráfrasis en lo que nos corresponde y puse Mateo 6:13, líbranos de todo aquello que sea poneros. Y puse el número, la palabra 4190, que es el mal exponencial. Eso vendría a ser el mal, lo más malo, lo peor, lo peor de lo peor. Es la palabra poneros. Entonces, en esta oportunidad, yo quisiera aplicar un versículo más de Romanos capítulo 12, verso 9, en donde dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aborreciendo lo ponero y aplicándoos a lo bueno. Entonces, hoy en donde vamos a estar conversando es con la temática de siervos malignos. Siervos malignos. Esto aparece en el libro de Lucas, en donde, y que ya lo vamos a ver, el Señor le dijo a aquel siervo poneros, todo esto te perdoné y tú no pudiste perdonar. Eso lo vamos a ver en Lucas 7:21 más adelantito, en un momentito. Pero yo le quisiera presentar a usted que la palabra que el Señor le dice ahí a este hombre, de siervos, porque en la Biblia aparecen muchas clases de siervos. Hay unos siervos que se llaman mishtios, hay otros siervos que se llaman doulos. Esos siervos que se llaman doulos son esclavos, y así hay varias clases de siervos, que para decirles siervos se dice de esa forma, pero cuando se habla de doulos son esclavos. Entonces, yo le quiero hablar de por lo menos unas clases de esclavos, de siervos que aparecen en la Biblia y que cuando van involucionando llegan a convertirse en siervos malignos. Esto es bien importante, muy importante que nosotros lo analicemos. Le voy a poner una especie de cuadrito aquí, que usted lo puede ver. Yo le puse ahí la involución de los doulos. Entonces usted puede ver que ahí en los doulos están los siervos de los hombres, ¿verdad? Que sería doulos antropos, 1 Corintios 7:23, siervos inútiles, doulos arquerios, Mateo 25:30, siervos perezosos, doulos ogneros, Mateo 25:26. Ahí, pues, si usted quiere, le puede tomar una foto para que después irlo a investigar usted por su propia cuenta, pero yo quiero añadirle algunos pensamientos a esto. Siervos malos, que serían doulos cacos, Mateo 24:48, y por último, doulos poneros, que sería Mateo 18:32, aunque también tenemos otros versículos como lo que le mencioné del libro de Lucas. Entonces, quisiera poner aquí, porque creo que en la pantalla también lo tengo para poderla platicar con usted. Vamos a ver más adelante. Aquí lo tenemos, esta cuestión. Lo vamos a poner un poquito en grande, si se puede. Ok. Entonces, aquí usted puede ver cómo va esta involución. Por eso pintamos estas graditas, ¿verdad? Cómo van bajando, hasta convertirse en lo peor, que sería entonces doulos poneros o siervos malignos. Entonces, en la oración, cuando estamos orando, Mateo capítulo 6, verso 13, líbranos de todo lo poneros, líbranos de lo maligno, líbranos de todo aquello que sea malo. Entonces estamos también orando, líbranos de siervos poneros. Ahora, cuando decimos líbranos de siervos poneros, tiene que haber una oración como todo lo que hemos venido platicando con la palabra poneros. Número 1, líbrame a mí de ser un siervo maligno. Líbrame, por favor, de ser un siervo maligno, un esclavo maligno. Eso sería una. Pero también líbrame, Señor, de toparme con siervos malignos, con esclavos malignos,
líbrame de eso, porque si me topo con ellos, me van a hacer daño. Entonces, aquí viene una cuestión bien interesante, porque para empezar, creo que nosotros debemos de discernir, de distinguir quién le sirve a Dios verdaderamente y quién no le sirve a Dios. ¿Quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios? Es algo que está escrito en el libro de Malaquías capítulo 3, verso 18, y que es una consecuencia de volvernos a Dios. Si yo me vuelvo a Dios, viene una serie de circunstancias positivas a mi vida, y la última de ellas es que logro discernir que siervo está bien y que siervo está mal. A ver, se lo voy a leer mejor. Vamos a ver, lo voy a buscar aquí en la Biblia. Le dije Malaquías, si mal no recuerdo. Vamos a ver, Malaquías capítulo 3, versículo 18. Para que quede así en alto, lo voy a poner en las diferentes versiones. Mire ahí en su pantalla cómo dice: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Sí, pero a ver, platiquemos. ¿Cómo así? Entonces, si fuera tan sencillo distinguir, el que le está sirviendo, podríamos decir, oh sí, es el que lleva los tableros para las mesas, es el que pone el púlpito, es el que pone el sonido, es el que pone las cámaras, es el que canta, es el que dirige, es el que toca la guitarra, es el que tal cosa, ese le está sirviendo a Dios, el que predica le está sirviendo a Dios. Sería muy fácil, pero parece ser que hubo un tiempo en que la gente no podía distinguir esto. Y habían perdido el norte. Entonces, cuando se cumplen las situaciones de volver a Dios, vuélvete a mí, Israel, la última de las cosas que sucede es que uno puede distinguir quién le está sirviendo a Dios y quién no le está sirviendo a Dios, aunque esté detrás de un púlpito. Tal vez está sirviendo a sus propios intereses. Tal vez, y aquí es en donde lo vamos sirviendo, porque digamos, aquí en la pantalla, nosotros podemos ver que la involución del siervo empieza por ser siervo de los hombres. Entonces, pero parecería que es un siervo de Dios. Pero aquí dice que es un siervo de los hombres. Ya lo vamos a ver. Y vamos a ver qué es lo que eso significa. O siervos inútiles. Y entonces van hasta llegar a ser siervos malignos. Entonces, lo que Malaquías nos está enseñando a nosotros es que vamos a volver a distinguir quién le sirve a Dios, quién es un siervo agradable, quién es un siervo fiel, quién es un siervo bueno, quién es un siervo que reparte las porciones a su tiempo, quién es un siervo que está esperando al Señor, porque ahí tendríamos que ver la evolución de los siervos, doulos, y quién es uno que no le sirve. Ok, solo déjeme explicarle así varias cosas. Una de las cosas fundamentales por la que la gente va a ser engañada es porque no se ha vuelto al Señor completamente. Le voy a leer los versículos aquí conducentes. Mire, todo empieza en el versículo, vamos a ver, desde el 6, desde el 7, leamos el 7. Voy a ir leyéndole algunos porque no puedo leer los 11 versículos, es demasiado corto el tiempo que tengo. Pero empecemos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Entonces la pregunta de ellos es, ¿y cómo nos vamos a volver? ¿Cómo nos vamos a volver? Entonces viene el Señor y les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Entonces otra vez viene la pregunta, ¿en qué te estamos robando? Mire, la primera pregunta que hacen en este capítulo 3, aquí en el versículo anterior que hemos leído es, ¿cómo me voy a volver? A ver, conversemos un poquito con esto. Ellos lo que están diciendo ahí es, ¿en qué me tengo que volver si estoy contigo?
¿En qué me tengo que volver? Es más o menos como cuando la mujer le pregunta a usted o le afirma, ya no me querés, ¿verdad? ¿Cómo no te voy a querer? No estoy aquí metido todo el tiempo. Pues. Ni modo si está en cuarentena. Si no estuviera en cuarentena, saber en dónde estaría. Pero el Señor está diciendo acá, vuélvanse. ¿En qué, Señor? No vengo yo a la iglesia, pues no leo la Biblia, yo pues, ¿en qué? A ver, dime en qué. Entonces viene el Señor y les dice, en tu billetera. Vuélvete a mí en tu billetera. ¿Le va a robar el hombre a Dios? Ay, no, hombre, Señor, ¿en qué te estamos robando? Si nosotros traemos todo lo que se nos dice, lo traemos. Traemos los corderos, traemos los cabritos, traemos los machos cabríos. Sí lo traen. Sí es cierto, pero lo traen mal porque cuando me traen lo que me traen el perniquebrado. Le ofrecerían eso a su príncipe, se los aceptaría a su príncipe. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué si me lo traen a mí y no se lo traen a su príncipe? Ustedes me están robando. Va, eso a los que llevaban y los que no llevaban nada. Se imagina cómo les decía, si estos eran ladrones, los otros eran super ladrones. Y los que se llevan cosas del templo, esos serían hiperladrones. ¿Verdad? Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, viene y les dice, verso 10, traed el diezmo al alfolí. Y entonces yo les voy a abrir las ventanas del cielo, voy a derramar una bendición para ustedes hasta que sobreabunde. Dentro de esas bendiciones está que voy a reprender al devorador para que no destruya los frutos de su tierra. Dentro de esas bendiciones está que todas las naciones los van a llamar bienaventurados porque van a ser una tierra de delicias. Dentro de esas bendiciones es que va a haber un grupo de gente que van a temer a Dios, 3:16, y yo voy a hacer un libro de las memorias, y ahí llego hasta el final, porque mi propósito no es quedarme en Malaquías capítulo 3. Entonces, versículo 18, lo que mira hasta el fondo de la pantalla, sobre ese fondo como celestón, tirando a oscuro. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ok, volvamos a conversar. Mire pues, entonces hay gente que no distingue quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Creen que todos los que tienen un carnet que dice, o una tarjeta que dice pastor, o predicador, o evangelista, o lo que diga, creen que es un siervo de Dios. Pero si volvió a su corazón, discierne inmediatamente. Y dice, este se está sirviendo a sus propios intereses. Este es siervo de los hombres. Este sí es siervo de Dios. ¿Quiere un ejemplo? Un ejemplo. Va, ahí le va pues. Mire, hoy le traje un cuadro bien lindo. Aquí lo puede ver. Hasta me voy a hacer a un lado para que lo mire. Este es Daniel capítulo 6, ahorita se lo voy a leer. Aquí está Daniel, aquí hay un leoncito que usted no mira porque yo lo estoy tapando. Ahora ese ya lo mira. Aquí hay un leoncito, ahí están los leones. Ese es Daniel en el foso de los leones. Ok, ya se lo mostré. Ahora le voy a mostrar el versículo donde aparece esto y cómo lo contextualizamos con lo que le estoy conversando en este momento. Daniel capítulo 6. Vamos a ver, en el versículo, usted sabe la historia, ¿verdad? Metieron a Daniel en el foso de los leones y entonces en el verso 20, cuando ya había pasado toda la noche, que supuestamente se tenían que haber comido a Daniel, acercándose al foso, el rey Darío, con voz angustiada, le gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Esto aparece en el versículo 20, lo voy a poner en las diferentes versiones porque a mí sí me gusta deleitarme en la palabra y hay versículos que lo hacen a uno. Mire cómo dicen las diferentes versiones. Siervo del Dios viviente. Esta es la Biblia textual, tercera edición. ¿Ha podido librarte de los leones ese Dios, aleluya, a quien sirves continuamente?
La Reina Valera 1989. Siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, te ha podido librar de la boca de los leones. La 1909 antigua dice: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Bueno, con perseverancia sirves, continuamente sirves. Ay, bueno, entonces conversemos un cachito, volvamos aquí a la plática, conversemos. El rey Darío era el mero Tatarcán. Todos los que estaban eran sus siervos, todos. Nadie podía decir que era siervo de otro. Es más, había firmado el decreto que si alguien le pedía a otra persona que no fuera él, ese era el que lo tenían que tirar a este foso. Y cuando él lo firmó, y ahora él llega, y la forma de dirigirse a Daniel, no le dice Belsasar, que era el nombre que le había puesto Nabucodonosor, no le dice Belsasar, le dice Daniel, no le dice siervo mío, le dice siervo de Dios, y no solo de siervo de Dios, le dice siervo del Dios Altísimo. Pero no solo eso le dice ese Dios a quien tú constantemente sirves. No importa si llueve, si relampaguea, si hay sol, si está nevando, no importa si tienes enemigos, no importa si no tienes plata, no importa si te comiste o estás en ayuno, no importa, ese al que tú siempre le sirves. El rey distinguió, hermano, el rey Darío distinguió. Por cierto que al rey Darío el Señor le dice mi ungido, ¿verdad usted? Entre paréntesis, a veces es otra cosa. ¿Te pudo salvar? Entonces, oh rey, para siempre vive. Es la respuesta de este hombre. Mi Dios a quien yo sirvo mandó a su ángel para tapar la boca de los leones, porque yo elevé mi causa ante ti y salí libre. Yo no he pecado ni contra él ni contra ti. Y bueno, usted sabe el resto de la historia. Entonces, este era un siervo que le servía a Dios. Pero ahora cuando nosotros miramos aquí en la pantalla esta, en la pizarra esta, miramos que el primer paso para derrumbarse a ser siervo maligno es ser siervo de los hombres. Doulos de los hombres. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Leámoslo, ahí se lo pongo en la pantalla. Mire cómo dice: comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Ay, 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 Señor Jesús, esto se pone intenso. Esto se pone muy, muy, muy tremendo. Déjeme conversar y explicarle esto. Mire, ¿qué es siervo de los hombres? ¿Qué es ser esclavo de los hombres? ¿Qué es ser ese tipo de doulos antropos? La verdad, ¿qué es? Pues es ni más ni menos servirle al hombre, depender del hombre, aleluya, y no depender de Dios. Miren, se lo voy a poner de esta manera. Nosotros somos siervos de Dios y Él nos mandó a la tierra para servirle a usted. Entonces, con mucho gusto nos vamos a desgastar, como dijo el apóstol Pablo, todos los que somos siervos de Dios, que somos un montón, nos vamos a desgastar para servirle a usted. Pero usted tiene que tener bien claro lo siguiente: no somos siervos suyos. Somos siervos de Dios y le llevamos la bandeja a usted. Le llevamos la palabra a usted, oramos por usted, los atendemos, oramos para que el Señor haga la obra en sus vidas, le servimos a usted, pero no somos sus siervos, somos siervos de Dios. El ejemplo que yo siempre he puesto es, pónganle que el mayordomo de Bruce Wayne, ese sería Batman, ¿verdad? El mayordomo de Bruce Wayne, ¿cómo es que se llama? Alfred. Un día se presenta en una gran limusina en la puerta de su casa y le dice
lo manda a llamar mi amo porque se va a casar y entonces usted es el invitado principal. Pero no tengo ropa adecuada, estoy aquí en Guate y él vive en Ciudad Gótica. Señor Jesús. Yo lo llevo en el avión yo lo llevo, lo voy a llevar a comprar ropa, yo le voy a pagar. Híjole, lo lleva, lo trae, le lleva las maletas, pasa por migración, lo lleva, casi hasta lo baña, lo empachama, le da de comer y después lo lleva a la boda de su amo. Pero él no por eso es siervo suyo. El que le está pagando es Bruce. Sí, creo que con este ejemplo tan terrenal tuvo que haberme entendido. Ok, pues mire, nosotros somos mayordomos, esclavos, meseros, diáconos, siervos de Dios. Y nos mandó el Señor a preparar a la novia. Entonces nosotros le decimos, no, así no le gusta a él. El moño ese te lo tienes que poner de otro lado. Pero no somos siervos suyos. Eso lo digo con todo respeto. Entonces mucha gente, muchos ministros temen a la iglesia. Le temen a la iglesia. ¿Qué va a decir la iglesia si predico esto? ¿Qué va a decir la iglesia si hago esto? Pero si Dios te dio una orden, la vas a tener que hacer. Nosotros, repito, nosotros no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Elías, Dios le proveyó en medio de la sequía por medio de un cuervo que le llevaba carne en la mañana y en la noche, 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 en la mañana y en la noche. No crea nadie que ningún siervo de Dios se va a morir de hambre en esta pandemia porque la gente no llega a la iglesia y no diezma. No, Dios puede mandar cuervos. Sí, si somos siervos de Dios. Ahora, si no lo somos, pues vamos a tener que ir a sentarnos a la puerta del rico. Y se recuerda de Lázaro que se iba a sentar ahí para extender la mano. Pero no, nosotros somos siervos de Dios. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Entonces, con esa libertad de saber que uno es siervo de Dios, ¡pau!, llega y envía la palabra, envía la palabra. ¿Qué quieres que le diga, Señor, tal cosa? Ahí les va, pues, ahí les va. Sí, que la persona que más aporta en la iglesia tiene una tendencia ecuménica, entonces yo no puedo atacar mucho eso porque incluso hasta lo tengo de anciano, hermano, y usted sabe, me va a volver un lío. Siervo de los hombres, vas camino a ser siervo poneros, líbrame de todos siervo poneros y líbrame a mí de llegar a ser, por favor, líbrame, Señor, de llegar a ser un esclavo de los hombres, que no sea esclavo de los likes, que no sea esclavo de los buenos comentarios que pueda hacer la gente. Si los hacen, enhorabuena, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Pero si no los hacen, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué podemos hacer nosotros, todos los siervos de Dios? Y ven tiempos en los que nos vamos a tener que parar, nosotros los siervos de Dios, y decir, no, esto no es así, esto es de esta manera. Y ahí nos vamos a ganar el repudio de algunas otras personas. ¿Eres consciente de eso? Que tienes que suplicarle a Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira, en la Biblia se relata, y esto lo hemos platicado muchas veces, de aquel hombre que se llamaba Mefiboset, que cuando el rey David, prototipo de Cristo, se fue, todos se fueron con él, pero Mefiboset no se fue. Cuando David regresó, cuando Cristo regresa, le pregunta a Mefiboset, le pregunta a los que no se fueron, que por cierto estaban lisiados de sus piernas y se habían quedado como inmundos durante todo ese tiempo. Él le dijo, no me he lavado, desde que tú te fuiste no me he lavado. Qué tremendo, ¿eh? No se había ministrado. Entonces le dijo, ¿por qué no te fuiste conmigo? Le dijo David, Cristo preguntando a la gente, ¿sabe qué contestó él? Mi siervo me engañó. Entonces hay mucha gente en las iglesias que tienen al pastor como su siervo, no como siervo de Dios. Entonces ahí Mefiboset fue culpable por tener al siervo como su siervo, en vez de buscar un siervo de Dios. Yo veo gente que dice, yo me voy a ir a esa iglesia porque es que fíjese que, ay, mi hijito abrió
una su obra, y el patrón en rebelión, más se le reveló al pastor y se fue a abrir una su obra, alquiló que alquiló. La mamá tenía su local que lo alquilaba para panadería, le pidió a los dueños porque su muchachito quiere predicar. Y entonces, pastor, me voy a ir porque usted sabe que tengo que ir a apoyar a mi hijo. Usted lo que está haciendo es un siervo suyo. Usted tiene que buscar un siervo de Dios. Si no, va a encontrar un siervo poneros al final. Ya me detuve demasiado, me queda muy poco tiempo para explicar todo lo demás, hombre. Pero es importante que lo hagamos, hermano. Uy, Dios mío, es importante. ¿Sabe qué? Hagamos una oración rapidita. Señor, líbranos de todo siervo de los hombres. No dejes que nosotros seamos siervos de los hombres. Y guárdanos de siervos de hombres que únicamente buscan, Señor, la palabra de bendición de un hombre, pero no tuya. El beneplácito de un hombre. Líbranos de eso. Líbranos. Danos siervos tuyos que tú prometiste. Les daré siervos conforme a mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Bueno, sigamos. Pues. Perdone que lo haya puesto a orar a la mitad de la prédica, ¿verdad? Pero lo podemos hacer y seguir predicando toda la noche. Bueno, entonces sigamos acá. Ahora vienen los siervos inútiles. Siervos inútiles. Ay, Señor Jesús. Esto dice Mateo capítulo 25, versículo 30. Mire cómo dice este versículo, y después le voy a leer otro. Dice Mateo 25, 30, al siervo inútil. Ahí dice doulos archerios, ¿ok? Ahí lo puse abajo, doulos archerios. Archerios puso ahí, archerios. Mateo 25:30. Ese es un siervo inútil. ¿A dónde va a parar? A las tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas de afuera? La gran tribulación. ¿Ahí qué va a pasar? Ahí será el crujir de dientes. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ese es un siervo inútil. Ahora, si me ayuda, por favor, vamos a buscar este libro de Lucas 17:10. Se lo estoy poniendo ahí en su pantalla también. Mire cómo dice. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decir, siervos archerios somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Entonces aquí en la pantalla vamos a añadir, vamos a ver Lucas 17:10. Y es que aquí quiero conversar porque hay mucha gente que tiene un concepto que no es el adecuado. Mire pues, hay gente que quiere ser demasiado humilde y entonces cuando tienen una victoria, entonces se van a este versículo y dicen, no, somos siervos inútiles, solo hicimos lo que teníamos que haber hecho. Pero si el siervo inútil va a parar a las tinieblas de afuera, el siervo inútil va a parar a la gran tribulación. Y el siervo inútil es un escalón más para llegar al siervo poneros, que es terrible. El siervo poneros es terrible, usted ya lo va a ver. Primero Dios que logremos llegar en los pocos minutos que me quedan. Si no, creo que me voy a extender un poco más. Esta es una amenaza a usted. Entonces, mire, si usted solo hizo lo que tenía que hacer, es un siervo inútil. Pongámoslo en el terreno administrativo. Y este es un ejemplo que incluso lo hemos puesto acá y yo se lo pongo a los hermanos en la iglesia. Si usted contrata a una secretaria bilingüe con especialización en programas de computación, Excel, PowerPoint, Keynote y un montón de cosas, y porque ella le va a servir y tiene que
hablar diferentes idiomas, pues no solo bilingüe, diferentes idiomas, habla alemán, francés, inglés y todo. Bueno, y le está pagando bien. Entonces un día, ella está haciendo su trabajo perfectamente para lo que la contrataron. Entonces un día, usted tomó algo o estaba comiendo en una junta y empezó a toser. Se le fue algo por el camino viejo, no porque tuviera COVID-19, sino que se le fue algo por el camino viejo y lo que necesitaba era un vaso de agua. Y entonces usted, mientras empezaba ahí tosiendo, agua, agua, le empieza a decir, y ella con su cuaderno, a mí no me contrataron para eso. A mí no me contrataron para servirle agua, yo no soy de esa. Es una sierva mala, es una sierva inútil, aunque hable 3 idiomas, es una sierva inútil, no sirve, solo hace lo que le piden, no va más allá, no recorre la mía extra. Hermano, cuando la señal de la mujer que se iba a casar con el hijo de Abraham, Isaac, fue, yo le voy a pedir agua para mí y ella me tiene que contestar, te voy a dar a ti de beber y después le voy a dar a tus camellos, pero yo no le voy a pedir para mis camellos, yo le voy a pedir solo para mí. Si ella me da solo para mí, es una sierva inútil, pero si ella me da para mí y le da mis camellos, esa es la esposa de tu hijo. Entonces, en el nombre del Señor, yo le suplico a los que han malinterpretado el versículo de Lucas 17:10, diciéndose ellos mismos por una falsa modestia, siervos inútiles somos. Lograron hacer una congregación, él la ayudó, él puso de su dinero, él oraba, estudiaba la Biblia, predicaba y en el día él iba a abrir las zanjas para apoyar a los hermanos y se logró levantar el templo. Cuando ya está el templo y lo van a inaugurar, siervo inútil fui. Mentira, no, esa es falsa modestia, no fue siervo inútil, hizo más de lo que tenía que hacer. Mire, ese es uno de los grandes problemas del cristiano, es su exceso de humildad, porque eso es orgullo. Entonces, el siervo inútil es el que solo hace lo que le pidieron que hiciera. El siervo útil es el que hace lo que le pidieron que hiciera y va más allá todavía. Ok, entonces continuemos pues aquí. El otro sería, Dios mío, siervo perezoso. De ese hay mucho que hablar, ¿va usted? Miremoslo acá, está en la Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 26. Aquí también se le dice poneros, como que ya tiene siervo poneros y perezoso. Siervo poneros y ocneros. Siervo ocneros. Padre Santo. Si le ponen una G en vez de la K sería ogeneros. De las ONG, no, una G sería al revés. No, bueno, ok, dejemos de estar molestando a la gente. Siervo perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mire, francamente, por causa del tiempo no puedo explicar demasiado, pero le voy a poner 2 cosas básicamente. Número 1, este siervo, cuando usted lee el contexto de todo Mateo 25-26, su señor le había dado cierta cantidad de dinero, llamémosle así, a diferentes siervos. Entonces uno vino y fue y trabajó y multiplicó lo que le habían dado y le dijeron que era un siervo bueno y fiel. El otro también trabajó lo que le habían dado y él también le dijeron que era un siervo bueno y fiel, aunque no tenía la misma cantidad que el otro, pero el trabajo lo hizo un siervo bueno y fiel. Pero este le dijo lo siguiente, qué tremendo. Mire, le dijo, tuve miedo, primero. ¿Y miedo de qué? Bueno, miedo de ti, porque yo sé que tú ciegas donde no sembraste y cosechas donde no esparciste. Mire, o sea, tenía miedo, tenía un falso concepto de su autoridad. Por lo tanto, yo fui
y escondí tu dinero. Lo puse acá en un pañuelo. Toma, aquí está lo que te corresponde porque tampoco soy ladrón, ¿ah? ¿Ok? Entonces él le dijo, siervo malo y perezoso, poneros y ocneros. Si sabías que yo soy así como tú dices, por lo menos lo hubieras puesto en un banco, cuando yo regresara hubiera tenido intereses. Eso es lo primero que le dijo, ¿verdad? Y entonces le quita todo. Pero aquí hay cosas que nosotros tenemos que analizar. Número uno, entonces, es el miedoso y que tiene falso concepto de su autoridad. Está camino a ser un siervo poneros, ocneros. Pero hay algo más todavía. Mire, el siervo de Dios no le tuvo miedo a los leones. Pero la Biblia dice, en el libro de Proverbios, dice que el perezoso, dice, hay un león en las calles, me puede quitar la vida y no sale a trabajar. Y más adelante vuelve y repite ese mismo concepto y dice, hay un león en la plaza. O sea, ya sabe dónde está, entonces no voy a salir. Yo me pregunto qué va a pasar cuando levanten la cuarentena. ¿Cuántos siervos miedosos no van a regresar al templo? No, porque todavía no se sabe usted que se muera el león, perdón, el virus, o que salga la vacuna, pero yo así no me muevo. Ogneros. ¿No sería lindo? Mira, todos al final de cuentas, si el Señor no nos transforma, si no viene Él en su parucía y nos arrebata, todos tenemos que morirnos. ¿No te parecería una manera muy digna de morir sirviéndole a Dios? Digo yo, pues. Pero no, no. Yo no estoy diciendo que seamos irresponsables. Por favor, no me lo vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que le ande dando la mano a todos los que estaban en el hospital de Villanueva y después, sin lavarse, se empiece a restregar la cara. Yo no estoy diciendo eso. Eso ya sería tonto, ¿no? Yo lo que le estoy diciendo es que, incluso cuando le dije qué va a pasar cuando se termine la cuarentena, cuando se levanten todas las cuestiones como está sucediendo en diferentes lugares del mundo. En España ya lo sacaron, ya les dijeron fuera. Ya están en España yendo, los restaurantes los abrieron y ellos están. Israel ya está por abrir las puertas al turismo. Estados Unidos está abriendo y mire, hasta los que están protestando ni mascarilla usan para protestar, ¿verdad? Y la deberían de usar para que no les tomen foto, ¿verdad? Y después se los van a ir a pepenar. Francamente, el siervo perezoso, él tiene miedo que hay un león. Siempre va a tener. Y para hablar de perezosos, dice que el perezoso da vueltas en su cama. Es como la bisagra que le da vuelta a la puerta. Así es el perezoso en su cama. Y la Biblia le dice un poco de dormir, un poco de descansar y vendrá la pobreza como hombre armado. Y la Biblia dice que la mejor propiedad que puede tener un hombre es la diligencia, y la pereza es la antítesis de la diligencia. A mí no me venga a decir, no, hermano, es que usted sabe que estuvimos en pandemia, en cuarentena. No, pues mire, al final de cuentas, mi persona, mi gente, los apóstoles y pastores que el Señor me ha dado a cubrir, es cuando más hemos trabajado. Es cuando más hemos trabajado los pastores atendiendo por teléfono, mucha gente llevando víveres a los hermanos necesitados en sus motos, nosotros predicando la palabra 2 horas diarias en el retiro para contestar. Y no me estoy ufanando de nada, sino que le estoy diciendo, no nos podemos dejar llevar por un miedo para dejar de trabajar y anunciar la palabra del Señor, si para eso nos mandaron a nosotros. Yo podría estar jubilado. Si fuera un empleado público, estaría jubilado ahorita. No le estoy diciendo mi edad, pero más o menos, ¿verdad?
Pero no lo estoy, ni quiero. Los sacerdotes del Antiguo Testamento a los 50 años los jubilaban. Usted, digo, pobrecitos, ¿verdad? ¿Qué hacían de 50 años en adelante? Bueno, dejemos de estar hablando mal de la gente y sigamos acá. Entonces, está el siervo de los hombres, el siervo inútil, ya le puse ahí. Después está el siervo perezoso. Ahora está el siervo cacos, que es malo. Yo creo que me va a dar tiempo para finalizar. El siervo cacos. Fíjese cuál es el siervo malo. 24:48. Pero si aquel siervo es cacos, malo, y dice en su corazón, mi Señor tardará. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Que platiquemos otra vez, pues, acerca de los cacos. Entonces, ¿quién es un siervo cacos? El que dejó de esperar al Señor. ¿Quiere usted más o menos aprender a discernir quiénes son los siervos malos? Oiga su prédica. No le estoy diciendo si es pico de oro, si hilvana bien su oratoria. No le estoy diciendo si empieza con la presentación del problema, la solución del mismo, presentación de ventajas, beneficios y el cierre del mensaje. No le estoy diciendo eso. Ni siquiera estoy preguntando si usted conoce cuánto ayuna, cuánto ora. Dejó él de esperar al Señor. Porque yo he oído predicadores diciendo que perdieron el tiempo esperando al Señor, que en su juventud incluso no terminaron una carrera universitaria porque les decían que ya venía el Señor y entonces se asustaron y no fueron a la universidad. ¿Por qué le echan la culpa a Dios de su haraganería y de su pereza, de su ocnería? Si era siervo perezoso, ¿por qué no acepta que no le dio la gana ir a la universidad y terminar su carrera? Y ahora le va a echar la culpa a Dios o al predicador que le predicaba de que Cristo viene pronto. Si yo conozco un montón de hermanos pastores que creen que Cristo viene y se graduaron de la universidad, y no solo eso, tienen PhD, tienen posgrados, conozco un montón de médicos, conozco de todas las profesiones que son cristianos y están esperando al Señor. Eso no los detuvo. Ahora a ellos les detuvo eso. No, y como ellos dejaron de esperar al Señor, entonces golpean a sus consiervos. Eso es lo que dice este pasaje. Golpean a sus consiervos y se burlan de sus consiervos que sí están esperando la venida del Señor. Son siervos cacos, son siervos malos. Y la próxima grada es ser un siervo poneros. Líbranos de los poneros. Al decir nosotros, líbranos de ser doulos poneros, estamos prácticamente de una manera implícita pidiéndole al Señor, líbranos de ser doulos antropos, doulos archerios, doulos ogneros y doulos cacos. Porque esa es la involución. Entonces, por causa del tiempo, que solo me quedan 2 minutitos, voy a tener que pasar al otro siervo. Y mire usted, no hay modo que terminemos estas 16 cosas. Poneros, ¿eh? Entonces Mateo 18:32, entonces llamándolo su Señor, le dijo, siervo poneros, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Y tú no le perdonaste a tu consiervo. Entonces el siervo malvado es uno que se vino embarrancado de ser siervo de los hombres, después inútil, perezoso, malo, y llegó a esa condición de siervo poneros que no logró perdonar, que tenía un corazón lleno de mezquindad y no logró perdonar al que tenía que perdonar. Ahora, yo quiero hacerle a usted una reflexión acá. Vamos a ver. Si me permite, vamos a ver, quiero ver por dónde, aquí está. Mire pues, esto lo vamos a poner en grandecito, creo yo que se puede todavía. Un talento, a él le perdonaron 10,000 talentos. Un talento
es el equivalente a $3,924. Un talento. A él lo que le perdonaron fue 10,000 talentos. En otras palabras, le perdonaron $39,240,000. Eso fue lo que a él le perdonaron. $40 millones, eso le perdonaron. Un denario es $0.75. Son 3 fichas de 25. En Gringolandia le dirían 3 quarters. 3 quarters. 100 denarios, que era lo que le debía a su consiervo, es $74. A él le perdonaron 40 millones de dólares. Él no pudo perdonar $75. ¿Cómo le parece eso? Cuando hacemos una regla de 3 simple, ¿sabe qué porcentaje es esto de esto? Hágala usted en su casa para corroborar, pero yo le voy a decir aquí cuánto es. Es 0.0000188. O sea que no llega ni siquiera al 1%. Ni siquiera al 1%. Le habían perdonado $39,240,000. Eso le habían perdonado a este siervo Poneros. Y él no pudo perdonar el 0.0001.8%. Qué malvado su corazón, qué mezquino su corazón. ¿Y eso qué significa? Pues significa eso, ¿verdad usted? La mezquindad del corazón de un siervo maligno que solo mira lo suyo, no tiene misericordia ni sensibilidad social, no tiene agradecimiento para las cosas lindas que Dios ha hecho en su vida. Es un siervo malo. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 13, esa palabra tan hermosa, líbranos de todo aquello que es poneros. El Señor bendito estaba diciendo, líbranos de llegar a ser un siervo malvado con esas características. Que esa sea nuestra oración, parte de nuestra oración. Fíjese usted, mire. Cuando nosotros a veces estamos orando, ¿verdad? Y se nos acabó qué decir al minuto. Padre, bendice a mi esposa, bendice a mi hijo, a mi otro hijo, a mi otro hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi abuelo, a mi bisnieto, a mi tío, a mi papá, a mi mamá. Espero que también ore por su pastor, ¿va? A mi pastor, Señor. Y de repente, ¿y por quién más oro? Líbranos de todo lo que es poneros. Líbrame de rema poneros. Líbrame de pensamientos malignos. Líbrame de frutos malignos. Líbrame de generación maligna. Líbranos de siervos malignos. Señor, por favor, que tengamos bueno. Y líbrame a mí de ser eso. Tanta cosa que le podríamos pedir solo con esa última petición. Y que Él dio la orden de que así oráramos. Entonces, amados, francamente, creo que es algo que debemos de considerar. Déjeme hacer una oración a favor de usted. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que lleves un espíritu de revelación interior, Señor, sobre la vida de todos tus hijos que están escuchando este mensaje, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos ser perfectos delante de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga. Ya sabe que nos seguimos viendo en los foros. Cada foro generalmente nos llevamos 2 horas. O el que menor tiempo llevamos la vez pasada fue 1 hora y media. El de mayor tiempo fue de 3 horas. Pero se contestan muchísimas preguntas. Esa es una interacción. Los retiros, los siervos de Dios predicando en cada retiro.
Hemos estado desde que entramos en cuarentena, cuando era verano, ya nos metimos en el invierno y bendito sea el nombre del Señor, todavía le estamos dando oportunidad a siervos que no habían predicado en ningún retiro, ni en estos, y siguen predicando y están dándose a conocer en los lugares en donde estamos. Hermoso, hermoso. Gracias, Padre, por eso. Aunque algunos ministros dicen que eso no es bendición, yo creo que es una gran bendición, ¿verdad? Así que, pues, nos vemos pronto. No me dan ganas de despedirme, pero tengo que hacer. Hasta la vista.